A continuación le damos la bienvenida a Carlos Alberto Patiño, director, Instituto de Estudios Urbanos, IEU, Universidad Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Patiño Villa, soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y tengo un título de doctorado en filosofía. Pertenezco al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Actualmente estoy en el cargo de director de este instituto y este instituto se dedica fundamentalmente a la investigación, al trabajo de análisis y a la consultoría a través de los mecanismos de extensión en lo que tiene que ver con fenómenos de gobierno urbano, gestión urbana, capacidades y mecanismos de control y desarrollo territorial y lo que tiene que ver sobre todo con la creación y la expansión de una sociedad urbana en Colombia. El doctor Patiño además ha sido líder de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Paralelamente dirigió entre el año 2010 y 2012 la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. Se ha desempeñado como investigador vinculado en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y es profesor invitado de la Universidad de Guadalajara en México y de la Universidad de Salerno en Italia. Lidera el Grupo de Investigación Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad Nacional. Su formación ha sido de carácter interdisciplinario, abarcando en pregrado una licenciatura en Historia y Filosofía en la Universidad Autónoma Latinoamericana y formación profesional en Antropología en la Universidad de Antioquia. En el nivel de maestría, cursó 2 programas en la Universidad de Antioquia, maestría en Lingüística y maestría en Filosofía, y obtuvo un doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. También cursó un programa de formación en Conflicto y Seguridad Global en el Williams Perry Center de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, adscrita al Pentágono. A continuación se abordará el 4º capítulo de uno de sus escritos titulados Estado y Guerra en Colombia. Las Fuerzas Armadas del siglo XX, en contraste con el siglo XIX, mostró un notorio crecimiento en tamaño, estabilidad, capacidad de concentración, uso de la fuerza e incluso un alto grado de autonomía política con respecto a las instituciones polivalentes de la democracia. Sin embargo, no es acertado pensar que dicho crecimiento es directamente proporcional con el crecimiento y el fortalecimiento del Estado. No obstante, la realidad permite identificar varias tendencias que determinan el carácter, el papel y la relación de estas con la construcción del Estado. El siglo XX para Colombia inició con el fin de la Guerra de los 1000 días. La mayor consecuencia de este periodo fue la separación de Panamá, que comenzó en un largo proceso desde 1856 con el llamado Evento del Melón de Panamá, y dentro de este doble proceso también quedaron acciones imprevistas desarrolladas por gobiernos como el de Nicaragua, Venezuela y Ecuador, quienes apoyaron a los rebeldes liberales que pretendían derrocar al gobierno conservador colombiano. La Guerra de los 1000 días demostró la debilidad del Estado y la notable incapacidad de las élites políticas del momento ante las posibles salidas o soluciones, además del exceso de confianza de apoyos extranjeros. Los orígenes de la guerra, como dice Thomas Fisher, en los cambios que la regeneración introdujo en la vida política del país, con la creación de una constitución que asumía a Colombia como una república unitaria. De esta manera se estableció que en este marco constitucional los estados provinciales no tendrían gobernadores electos, sino que estos serían impuestos por el presidente de la república. Además, el jefe de Estado, que también era del gobierno de transformación, designaría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales regionales. De esta manera se dio un proceso de descentralización. Este proceso se pudo realizar ya que los liberales habían quedado destrozados después de la guerra de 1884 al 86 y por el repunte de la economía colombiana por la exportación del café, producto que dio una estabilidad económica por casi un siglo. La necesidad de una modernización económica inicia la revolución de la capital en 1895 contra el gobierno de Miguel Antonio Caro, que fue reprimida eficazmente por el ejército, lo cual aumentó un resentimiento contra el gobierno centralista, además de la caída internacional del precio del café a partir de 1896. En ese contexto, la guerra fue otra vez, de acuerdo con las prácticas políticas del siglo XIX, la opción más viable para remoldear las instituciones y generar el momento preciso para el reposicionamiento de las élites regionales con respecto al gobierno. Según Fisher, la guerra tuvo 3 fases: guerra de caballos, guerra de guerrillas y la tercera, confrontación liberal conservadora. La guerra encontró un obstáculo adicional: la presencia de Estados Unidos, para el cual era evidente la importancia del Istmo de Panamá, ya que sería clave para el comercio internacional e incluso para su proyección geopolítica. Además de la separación de Panamá, el gobierno de turno, conservador, tuvo un grave problema político e interno, y fue la participación de varios gobiernos liberales latinoamericanos que apoyaban la idea de preparar la guerra contra el gobierno conservador. El café representó el 16% del PIB en el periodo de 1920 a 1925.
La economía del café fue un aliciente para la construcción de infraestructuras muy importantes que buscaban superar las limitaciones que suponían los sistemas ferroviarios, además de los obstáculos geográficos en las incapacidades financieras del Estado. Esta economía también alentó la industria de la aviación en Colombia. Para la década de los 50 ya habían transportado 150.000 toneladas de carga y más de 800.000 pasajeros. Además le aseguró al Estado una base estable de ingresos hasta los años 70 y 80, cuando empezó a ser reemplazado por el petróleo en la economía lícita y los alucinógenos en la economía ilícita. La economía del café quedó en manos de decisiones políticas internacionales. Sobre este producto tomaron sus regulaciones por un lado Estados Unidos como comprador y Brasil en cabeza de los vendedores. De igual manera, el Estado emprendió la tarea de crear unas fuerzas militares modernas, profesionalizadas y con una capacidad suficiente para servir de soporte a la transformación que la sociedad colombiana estaba experimentando. Apoyados en misiones extranjeras como la chilena, quienes permanecieron entre 1907 y 1915, la cual tuvo gran impacto en la reorganización de las fuerzas militares y en especial del ejército, no solo por su afinidad cultural con Colombia, sino porque se logró que las fuerzas militares se adaptaran al estereotipo militar prusiano. Asimismo, durante este periodo se fundó la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena. Años más tarde, en 1909, se fundó la Escuela Superior de Guerra. Con la elección en 1930 de Enrique Olaya Herrera, los liberales retornan al poder. El mandatario tuvo que enfrentar dos problemas fundamentales. El primero, los efectos de la crisis económica iniciada en 1929, que estropeó profundamente la economía colombiana por los ingresos que ésta recibía del café. El segundo, la ocupación que hizo Perú en Leticia y sus aparentes reclamos de pertenencia en esta zona, dando inicio al conflicto, considerado como una guerra internacional cuya duración fue relativamente corta, desde febrero hasta el 30 de abril de 1933. Existió una pronta negociación para ambos gobiernos. Para el gobierno colombiano fue la oportunidad para conseguir fondos, no solo para enfrentar la amenaza peruana, sino para emprender nuevas obras de infraestructura e inversión en otras áreas, lo cual generó un clima de recuperación económica. En el año 1934 tomaba posición como presidente de Colombia el doctor Álvaro López Pumarejo. Durante su periodo demostró gran habilidad para modernizar el país, se enfocó en fortalecer la educación pública, especialmente la superior. Sin embargo, se levantó un descontento por parte de los sindicalistas ante la masacre de las bananeras. El siglo XX terminó con un doble movimiento. Por una parte, durante la década de los 80 se intentó realizar un proceso de paz amplio que condujera a la desmovilización y reintegración de la totalidad de los movimientos guerrilleros, pero ese terminó con una de las mayores tragedias políticas e institucionales de Colombia, la toma del Palacio de Justicia, por parte del grupo guerrillero M-19. Por otra parte, la elaboración y puesta en marcha de la Constitución de 1991.